Hola jóvenes, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Yo espero que estén disfrutando este tercer cuatrimestre de la licenciatura en psicología. Soy la licenciada Lisette Villanueva. Voy a estar impartiendo esta asignatura de introducción a la psicología clínica. Y como bien lo dice el título, es solo una introducción, ya que cada uno de los temas y los conceptos que vamos a abordar se necesitaría mucho tiempo para profundizar en ellos. Nosotros lo vamos a abordar de una forma general, pero dándoles los conceptos claves para que ustedes puedan tener un panorama bastante amplio, pero igual espero tengan ese tiempo, esa dedicación para poder profundizar en ellos, ya que es una práctica muy bella, la psicología clínica, de verdad es muy bella. Pero bueno, comenzamos entonces. Un concepto un concepto básico sobre qué es la psicología clínica. No sé si ustedes han pensado o se han preguntado a qué se dedica la psicología clínica. Sí sabemos que es una rama, una especialidad de la psicología, pero ¿a qué se dedica? ¿De qué trata? Bueno, según la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, nos dice que es la especialidad que ofrece atención continua, integral en salud mental y conductual, ya sea a un individuo, a parejas, a familias o a grupos. ¿Ok? Digamos, en otras palabras, esta es una práctica que se encarga de evaluar, de diagnosticar por medio de pruebas psicológicas, de ofrecer un tratamiento y de prevenir algunos problemas psicológicos y trastornos mentales, ya hablando de una situación un poco más compleja. Es importante mencionarles que para llevar a cabo la práctica clínica se necesita tener estudios especializados, ya sea un diplomado, ya sea una maestría, porque como ustedes lo verán a lo largo de este curso, hay muchas técnicas, hay muchas teorías que uno debe de investigar y debe de tener las capacidades para poder aplicar estas técnicas. No es algo que simplemente por estudiar la licenciatura en psicología ya podamos implementar si no tenemos un conocimiento más específico sobre la práctica clínica. ¿Ok? Entonces, solamente quería como puntualizar esta parte. ¿En dónde se origina o dónde comienza a verse la psicología clínica de una manera más formal? Ok, tenemos que los inicios nos llevan a 1879, donde Wilhelm funda el primer laboratorio en psicología o de psicología experimental en Alemania. Sin embargo, también cabe resaltar que de manera simultánea, William James ya disponía también de un laboratorio. Entonces, tal vez en los registros se habla un poquito más de Wilhelm, sin embargo, William James ya también poseía un laboratorio en psicología.
de psicología, perdón. Y bueno, ¿qué pasa con William? Que en 1890 escribe el primer tratado de psicología, titulado justamente Principios de Psicología. Posteriormente tenemos a Whitmer en 1896, que fue el que estableció la primera clínica psicológica. De hecho, se le denomina como padre de la psicología clínica por esto. Él, en esta clínica psicológica en la Universidad de Pensilvania, principalmente ofrecía tratamiento a las deficiencias del desarrollo infantil. En 1900 continuamos con Freud, que publica su obra llamada La interpretación de los sueños. Con él es que nace el psicoanálisis. Él es llamado el padre del psicoanálisis, puesto que empiezan a surgir términos como inconsciente, como ello, yo y superyo, términos como neurosis, histeria, entre otros. En 1905, Alfred dio inicio a las escalas de inteligencia. En 1913 tenemos a John Watson, que propone el conductismo. Esta corriente de la psicología está más enfocada en la conducta observable, como él lo pudo ver con su experimento del pequeño Albert, el cual consistió en generarle miedo a un niño de 11 meses, al cual al presentarle un animal, ya sea una rata blanca o algún un objeto como peludo. De primera instancia, ellos observaron que no había ningún miedo, es decir, Albert a los 11 meses no presentaba signos de temor ante este animal o estos objetos. Sin embargo, cuando presentaban de nuevo este objeto, pero de manera simultánea, con un martillo golpeaban una barra de metal, Albert se sobresaltaba. Entonces, al llevar a cabo de manera repetida estos actos de presentarle al animal al mismo tiempo que golpeaban la barra de metal con un martillo, haciendo que se sobresaltara y que se asustara, lo que hicieron fue generarle un miedo. Posteriormente, ya no tenían que golpear una barra de metal para que el niño tuviera miedo cuando viera la rata blanca. Simplemente le presentaban el animal y él ya presentaba síntomas de ansiedad, lo cual se generalizó a diferentes animales y a diferentes objetos. Ya no solamente era una rata, ya también era cualquier objeto que fuera peludo o que tuviera la apariencia de volviéndose una fobia. De esta manera es que
Watson, junto con su esposa Rosalie, que fueron los responsables de este experimento, se dieron cuenta de que se podía aprender, se podía generar una respuesta condicionada a un estímulo, por un estímulo, por medio de la repetición. Y bueno, esto fue parte, o esto también es parte del condicionamiento clásico. En 1936, Anna Freud, que es hija de Sigmund Freud, ella nos da su obra de El yo y los mecanismos de defensa, lo cual nos ayuda a sentar las bases de la terapia infantil de juego. En 1940, que estamos hablando de casi finales de la Segunda Guerra Mundial, pasa algo importante. Por un lado, la psicología fue fundamental para evaluar, para seleccionar a los soldados más aptos, para seleccionar al personal indicado que iban a participar, en estas guerras. Pero además de que la psicología se implementó para la evaluación y la selección, también empezó a utilizarse para el tratamiento, para lo que hoy es conocido como el trastorno de estrés postraumático. En aquellos momentos se le llamaba neurosis de guerra, que son síntomas que empezaron a tener las personas o los soldados posteriormente a la guerra. Síntomas, por ejemplo, de terror nocturno, que se sobresaltaban, que despertaban en la noche, que tenían un miedo profundo. Y de esta manera la psicología contribuyó a un mayor estudio del trauma, de esta neurosis de guerra. Además de que fue utilizada, digamos, mediante propaganda por radio o mensajes, intimidando al enemigo. Fue una guerra psicológica. De esta manera también se utilizó mensajes, por ejemplo, hablando sobre la superioridad del adversario o de una guerra perdida, influyendo en ellos, provocando miedo y demás. Entonces, todo este contexto de la Segunda Guerra Mundial influyó en la psicología de diferentes formas. A finales de la misma empieza a comenzar a gestarse la psicología humanista y la Gestalt, que esta corriente o esta práctica de Gestalt es parte de la psicología humanista, que es considerada como la tercera fuerza. Esto fue gracias a Carl Rogers y a Abraham Maslow. También
a finales de la Segunda Guerra, Viktor Frankl desarrolló la logoterapia. En 1949 tenemos el modelo Boulder, que habla de una integración del método científico en la práctica clínica. Esto habilitó un sistema de formación en psicología clínica donde los requisitos eran avalados por la APA y otras instituciones. Este modelo se refiere o enfatiza la formación de los psicólogos tanto en investigación científica como en evaluación psicodiagnóstica, como la parte del tratamiento psicoterapéutico. En 1955 tenemos a Albert Ellis, que desarrolla la terapia racional emotiva conductual, mejor conocida como TREC. En 1959 tenemos que la Corte Suprema de Estados Unidos reconoce legalmente al psicólogo clínico como experto en la determinación de la enfermedad mental, dándole un lugar formal al trabajo del psicólogo clínico. En 1960 tenemos a Aaron Beck, quien crea la terapia cognitiva, la cual es la base de la terapia cognitivo-conductual. En 1960, de 1960 a 1980, tenemos a Salvador Minuchin, que es uno de los pioneros de la terapia familiar sistémica. Nuevamente nos ayudó con las bases para que pudiera darse esta posteriormente. En 1980 tenemos una terapia integrativa. Esta combina las técnicas de las diferentes corrientes psicológicas, como lo es el psicoanálisis, el humanismo, la terapia cognitiva, para crear un tratamiento personalizado, ya que se dan cuenta que cada individuo responde de manera diferente al tratamiento. Dependiendo de cuál sea su necesidad, es como se puede ir formando este tratamiento o cómo puede irse especializando. En el 2000 tenemos la creación de las terapias de tercera generación, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctica conductual, que inicialmente fue pensada para el trastorno límite de la personalidad. Sin embargo, se ha visto la efectividad también en tratamiento para adicciones, para problemas de conducta, entre muchos otros problemas psicológicos o trastornos. Y tenemos el mindfulness, que es una terapia meditativa y sobre todo que ayuda a la parte de autocontrol, de autocontrol por medio de meditación, respiración, entre otros pasos que abordaremos un poco más adelante. ¿Cuáles son las ramas de la psicología y sus diferencias? Como les mencionaba en un principio, estudiar psicología no nos hace en automático expertos en algo. Entonces, dependiendo de qué se quieran especializar, sería la rama que tendrían que ustedes estudiar de manera más específica. Por ejemplo, tenemos la psicología clínica, que es lo que estamos abordando en esta clase o en esta materia,
que, como lo mencionamos, se encarga de la investigación de los factores, de la evaluación, el diagnóstico y tratamiento de todos aquellos factores que afectan la salud mental y por lo tanto llevan a una conducta desadaptativa, ya sea a nivel personal, es decir, se trabaja con un individuo, en pareja, en grupos. Tenemos a la psicología educativa, que estudia e interviene en los procesos de aprendizaje y docencia. Tenemos a la psicología organizacional, que esta estudia el comportamiento de la persona en un contexto laboral, pero además de eso busca crear un ambiente eficiente y saludable para tanto beneficiar a la organización como beneficiar y tomando en cuenta que el individuo que no se dañe la integridad del individuo, que no se dañe la salud mental de cada uno de los trabajadores. Bueno, ese es el deber ser. Tenemos la psicología del desarrollo, que estudia la evolución de las personas, cómo crecen, cómo se adaptan a las diferentes etapas de su vida. Disculpen. El por qué y cómo es que las personas cambian con la edad o el por qué no cambian, según Papalia. La psicología forense. En esta podemos encontrar aspectos relacionados con procedimientos legales. Por ejemplo, el psicólogo forense elabora dictámenes periciales psicológicos de acuerdo a casos jurídicos o a lo que se le solicite relacionado con procedimientos legales. También tenemos la neuropsicología. Esta es una fusión entre la psicología y la neurología que nos ayuda a describir, a diagnosticar, intervenir e investigar las alteraciones cognitivas y conductuales que se producen como resultado de una afectación al sistema nervioso central. Explica el porqué de una conducta desde una base biológica. Dentro de la práctica clínica, ¿cuáles son los comportamientos éticos que el psicólogo debe de tener? Ok, principalmente puedo decirles que esto es muy extenso, sin embargo traté de resumirlo de una manera en la que fuera un poco más puntual, pero cada uno, como les mencioné, lleva más profundidad. Entonces les estoy dejando ahí el código ético del psicólogo para que ustedes tengan en cuenta que esto requiere un mayor análisis, ¿vale? Y bueno, bienestar del cliente, primero que nada. El psicólogo debe relacionarse con su cliente en un estricto marco profesional, así como generar las condiciones de infraestructura, ambiente físico y psicológico que contribuyan a que su paciente esté en la situación más propicia para recibir el servicio. Al nosotros tener contacto directo con una persona, necesitamos que el contexto o el entorno sea lo más propicio para él, porque vamos a tener a una persona que se va a abrir con nosotros. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es
proporcionarle un ambiente seguro, que sea cómodo para la persona. Además de que, bueno, las condiciones de infraestructura también son importantes, puesto que si estamos en un lugar donde no nos escucha o no lo escuchamos, esto no va a ayudar para nada a la práctica clínica. Segundo punto es la atención del cliente. Se debe evitar que alguna situación particular se inmiscuya en el tiempo que es del cliente, o la atención que se le está brindando, o que la atención que se le está brindando sea deficiente. Debemos de evitar cualquier estímulo que pueda entorpecer esta práctica. Por ejemplo, y lo he escuchado con pacientes, sobre psicólogos que ven el celular en medio de la terapia o que reciben llamadas. Yo comprendo que puede haber momentos en los que tal vez estamos en espera de una llamada importante o que se junta con esto, pero esto puede ser un evento aislado, es decir, una ocasión, no que suceda en cada sesión que nosotros tenemos, porque esto genera una ruptura en el rapport con el cliente. Esto fractura la relación del consultante con el psicólogo. Otro punto importante es que se van a tomar aquellos casos que el psicólogo pueda atender personalmente, no delegando a otro psicólogo o a otra persona solamente por no perder al paciente o por no perder al cliente. La objetividad hacia los clientes. Ok. Se refiere principalmente a que no vamos a emitir juicios. Es decir, tenemos que respetar nosotros las creencias, las decisiones, los sentimientos de la persona que tenemos enfrente, omitiendo por completo nuestros prejuicios. No vamos a dejar que nuestras creencias intervengan para darle una respuesta o un comentario que no aporte nada a su trabajo. ¿Ok? También debemos de tener en cuenta que la dedicación que nosotros vamos a darle a nuestros consultantes debe de ser por igual, no permitiendo que nuestros intereses intervengan. No sé, porque tal vez hay alguna persona que por algún motivo ustedes sientan una mayor confianza que con otra. Eso para nada tiene que involucrarse e impedir que la dedicación sea por igual. Constituye una falta de ética el involucramiento sexual, sentimental, acoso o toda superposición de roles. Y esto me gustaría remarcarlo porque es algo que parecería implícito, sin embargo, no siempre ocurre así. La realidad es que ha habido muchos psicólogos que se han involucrado sentimentalmente y sexualmente con sus pacientes, tanto en un contexto de terapia individual o de terapia particular, como en instituciones. Se los puedo compartir. Les puedo compartir que por un tiempo estuve haciendo mi práctica en el reclusorio
en un reclusorio y me encontré con que algunos profesionales, particularmente psicólogas, se involucraron de manera sentimental y sexual con internos, con personas privadas de su libertad. Y esta situación me la volví a encontrar más tarde ejerciendo la práctica clínica en instituciones dedicadas al tratamiento de adicciones. Entonces, es sumamente importante que nosotros tengamos muy, muy, muy en claro que la relación va a ser explícitamente profesional. Bueno, la honestidad y la sinceridad se refiere a que nosotros como psicólogos debemos de tener en cuenta y muy, muy claras nuestras capacidades y limitaciones con respecto a la práctica profesional. Es decir, si nosotros no estamos capacitados para algún caso, lo que podemos hacer es canalizar con un colega o alguna institución que sea la adecuada cuando sepamos que no está dentro de nuestras capacidades o dentro de nuestro conocimiento. El secreto profesional. Ok, el psicólogo no debe revelar los hechos, el nombre del paciente, información, absolutamente nada que se hable en terapia debe de ser revelado, salvo una orden judicial expresa o porque el cliente, por escrito, nos dé la autorización, obviamente por algún objetivo. Pero nosotros tenemos siempre que respetar y salvaguardar la integridad de la persona, teniendo esta información muy confidencial. Confidencialidad, bueno, todos los antecedentes, el expediente clínico y procedimientos y demás se deben de resguardar justamente para que no haya personas no autorizadas que tengan acceso a este. Ok, vamos a adentrarnos un poquito en las teorías psicológicas. ¿Qué es el psicoanálisis? Bueno, como lo vimos hace un momento, es una corriente creada por Freud, que se deriva del método catártico y refiere una exploración del inconsciente. Esta exploración clínica se fundamenta en la asociación libre, en donde el paciente, por medio de, le llamaban actos fallidos, nos da información sobre lo que él tiene guardado. Guardado me refiero a que permanece en su inconsciente. Y lo que se hace en el psicoanálisis o en esta práctica es darle una interpretación a todos estos actos fallidos que finalmente nos están hablando de pensamientos, deseos, recuerdos que permanecen reprimidos y se manifiestan en estos actos o en sueños. ¿Ok? Dentro de las principales teorías de Freud, pues estuvo el inconsciente, que se refiere a esta parte en donde es todo aquello que está reprimido, todo aquello que solamente se manifiesta en los sueños, los pensamientos, deseos, recuerdos, todo aquello que por tal vez reglas sociales y moral y etcétera,
nosotros no queremos aceptar de manera consciente, pero que están dentro de nosotros, están ahí. El desarrollo psicosexual, él se refiere a que hay 5 etapas del desarrollo psicosexual, que es la etapa oral, de los 0 a los 18 meses, en donde nos habla que hay una zona erógena, es decir, una zona placentera, que es por medio de la boca. En la etapa anal, de los 18 meses a los 3 años. En esta etapa hay un control de esfínteres. De los 3 a los 6 años, ahí estamos en la etapa fálica, donde el niño empieza a tener como zona erógena los genitales. Después pasamos a la latencia, que es de los 7 años a la pubertad, en donde ya empieza a crearse o empiezan a darse sentimientos de pudor y de vergüenza. La etapa genital, que es de la pubertad en adelante, en donde ya hay una expresión de la sexualidad, pero a través de vínculos, de una manera aceptable. Otra teoría que nos propone es el complejo de Edipo. Esta teoría básicamente nos dice que el niño siente celos por el padre, o bueno, en este caso, si fuera niña sentiría celos hacia la madre, pero Freud lo aborda más desde un aspecto del varón. Entonces, en el complejo de Edipo nos dice que hay una atracción. El niño siente atracción hacia la madre y celos hacia el padre. Y en esta etapa debe de haber una adecuada, digamos, relación con el niño, o una adecuada explicación para que, lejos de que vea el niño al padre como una persona contra la cual debe de competir, entonces ahora la vea como un modelo a seguir. Otra de las teorías es la represión, que él habla de la represión, que es como un mecanismo de defensa, obviamente de manera inconsciente, donde la mente aparta los pensamientos y deseos inaceptables. ¿Y cuál es el objetivo? Mantener el equilibrio emocional y psicológico. Nos habla de la transferencia, que se refiere a un fenómeno inconsciente en el cual, hablando de la práctica clínica, un paciente transfiere y proyecta en el psicólogo o en el analista sentimientos del pasado, por ejemplo, afectos, conflictos, faltas. Nos habla también sobre la asociación libre, que es una expresión espontánea de lo primero que te viene a la mente, y es una manera que se utiliza para acceder a recuerdos reprimidos. Nos habla también sobre el yo, el ello y el superyo, como estados de la mente en donde el ello representa todo lo placentero, todo lo que te da una gratificación inmediata, todos los deseos. El yo funge como un mediador entre el ello
y el super yo. ¿Qué es el super yo? Bueno, pues son todas las reglas sociales, es todo lo que nosotros concebimos como aceptable, como parte de la moral. Y bueno, el yo se mantiene en un pequeño estado de mediación entre lo que queremos y lo que debe ser, entre lo que nos gustaría, hablando de prácticas incluso vergonzosas, por llamarlo de algún modo, lo que para nosotros podría ser vergonzoso, pero que está dentro de nosotros y que queremos hacer, esos sentimientos de placer, y entre el super yo, que son todas las reglas sociales de lo que está permitido y lo que no. Entonces trata de mediar lo que permite pasar, lo que no. Algunos autores u otros autores del psicoanálisis, tenemos a Jung, tenemos a Lacan, Anna Freud, a Erik Erikson, Melanie Klein. Y bueno, otra corriente es el conductismo. En esta esta corriente se centra en el comportamiento observable y medible. Plantea la idea de que la conducta es el resultado de estímulos externos y se puede modificar por condicionamiento. ¿Cómo se refuerza esta conducta? Por medio de reforzadores positivos, negativos y repeticiones. La terapia de modificación de conducta se utiliza sobre todo para conductas desadaptativas. Es importante que nosotros sepamos cómo funciona o cuáles fueron las bases del conductismo. El conductismo plantea que ante un estímulo hay una respuesta. Y por medio de reforzadores positivos o negativos se puede fijar esta conducta. Parte de la terapia de modificación de conducta o ejemplos de la terapia de modificación de conducta están el reforzamiento de conducta, están la terapia de extinción, la economía de fichas, castigo, tiempo fuera. Estas técnicas, por ejemplo, de economía de fichas, lo que hace es, fabrica o se dibuja una tabla, se elabora una tabla en donde hay fichas que son como los puntos y se utiliza, por ejemplo, para el comportamiento infantil, si quieren. Tiene muchas otras bases, aplicaciones, pero un ejemplo es un niño. Queremos lograr que todos los días levante su cuarto, recoja sus juguetes, que haga tareas simples, básicas para su edad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la economía de fichas? Que es este cuadro. Cada vez que él complete una tarea, se coloca una ficha y tal vez no sé, al final del día o al final de la semana, estas fichas o estos puntos se intercambian por premios. Y cada vez que él hace una conducta adecuada, se le da una ficha, la cual se va colocando, no sé, en una casilla. Por ejemplo, la casilla de tendí mi cama, la casilla de levanté mis juguetes, ¿no? La casilla de ayudé con alguna tarea de la casa. Y al final, estos puntos, bueno, se intercambian por premios, en lo cual es un reforzador positivo para que la conducta prevalezca.
En la extinción lo que se hace es eliminar la recompensa que mantenía una conducta que no queremos o una conducta no deseada. ¿A qué se refiere? Si tenemos a una personita, un niño que tal vez hace rabietas, entonces lo que haremos, un ejemplo es dejar de prestarle atención cuando está haciendo una rabieta, ya que esta rabieta es alimentada o es reforzada por la atención. Pero en la extinción, en esta técnica de extinción, lo que vamos a hacer es quitarle lo que hace que prevalezca esa conducta. Y si parte de lo que hace que prevalezca esa conducta es darle atención cuando es una rabieta, entonces al momento de hacer una rabieta se le quita la atención, se le ignora la rabieta. El tiempo fuera lo que hace es que vaya en una situación en donde hay una conducta inapropiada, a la persona se le separa de la situación gratificante por un periodo de corto tiempo y se le explica hasta que pase entonces o regrese a una situación de homeostasis. Es cuando se le permite salir de este tiempo fuera. Es decir, es como un breve periodo de meditación. Algunos de los principales exponentes para el conductismo tenemos a Watson, como les mencioné hace un momento sobre el experimento del niño Albert. Él nos enseñó, nos mostró cómo se podía fijar una fobia y de esa manera se tenía la teoría de que también se podía desaprender un miedo o desaprender una fobia. Sin embargo, él en su experimento ya no pudo comprobar esta teoría de que también podía desaprender el miedo, puesto que el niño se mudó de ciudad junto con su mamá. Bueno, ¿quién le podría culpar, no? Tenemos a Iván Pavlov. El experimento que hizo Pavlov fue utilizar a perros, utilizar un perro al cual se le daba comida, pero cuando el perro veía la comida empezaba a salivar. Posteriormente utilizó vamos a llamarle campana, y al mismo tiempo que le presentaba el estímulo, que es la comida, el perro salivaba. Esta es la respuesta. Y sonaba la campana cada vez que el perro que veía la comida y empezaba a salivar. Esto lo repitió. Esto fue una conducta repetitiva. Presentaba la comida, sonaba la campana, el perro al ver la comida empezaba a salivar. El perro asoció la comida con la campana. Por medio de una repetición se creó un condicionamiento en donde asoció el estímulo con la respuesta y posteriormente solamente tenía que sonar la campana para que el perro empezara a salivar ya aunque no presentaran la comida. El experimento de Thorndike fue la ley del efecto. En una caja rompecabezas, bueno, se llama su experimento o se le llamó la caja de rompecabezas, en donde un gato, era como tipo laberinto, entonces el gato tenía que encontrar la salida para llegar a la comida. Sin embargo, él encontró que había un aprendizaje. Aquí se dio cuenta que no solamente era una cuestión de estímulo-respuesta, sino que había un aprendizaje, puesto que el gato aprendió
por dónde sí había salida, por dónde no había salida para llegar a la comida. Posteriormente, otro de los experimentos importantes fue de Skinner, usando ratas o palomas a las cuales les enseñó ya sea a apretar un botón o a jalar una palanca para que se les proporcionara comida. El conductismo ve al sujeto como un agente pasivo. Es decir, para el conductismo, la conducta solo es el resultado de los estímulos externos y por lo tanto, por medio de estos, se puede modificar. Simplemente es estímulo y respuesta. Para el conductismo solamente somos agentes pasivos que respondemos a los estímulos. Ok, los reforzadores positivos y negativos hacen que una conducta vuelva a darse o aumente. Los reforzadores positivos pueden ser, por ejemplo, pueden ser cosas agradables que se dan después de una conducta, como tal vez el reconocimiento, tal vez un halago, en fin, cosas que son gratas o estímulos que son gratos posterior, de manera inmediata, a una conducta adecuada. Por ejemplo, tal vez el hecho de que una niña o un joven ayuda con las tareas de la casa y obtiene el reconocimiento de sus padres o su mamá se acerca y puede darle un abrazo, puede hablarle y decirle que le ayudó, que esa acción le ayudó mucho y podía, no sé, tal vez hasta ir a salir y comprar algo, salir al cine, o sea, son reforzadores. El reforzador negativo se refiere a quitar algo, pero el objetivo es que la conducta, como en el reforzador positivo, busca aumentar la posibilidad de que la conducta correcta, por llamarlo así, vuelva a darse. Entonces, un ejemplo de un reforzador negativo podría ser quitar algo que no le gusta a la persona. Un ejemplo, tal vez si yo estoy buscando que en terapia una persona se abra un poquito o tienda a hablarme un poquito más, un reforzador negativo pudiera ser el silencio. Lo que yo estoy buscando o lo que busca un terapeuta es obtener esta apertura por parte del paciente. Entonces, lo que va a hacer el paciente para evitar esta incomodidad es hablar, romper ese silencio por medio de esta apertura. Otro ejemplo pudiera ser tal vez levantarle ciertas tareas domésticas a una persona que obtuvo un adecuado desempeño académico, ¿no? Es decir, ok, a lo mejor tus tareas serán lavar los trastes, un ejemplo, todos los días o tal día. Entonces, como obtuviste un buen desempeño académico, entonces te voy a quitar 2 días o 3 días de esta actividad. Esta es parte de los reforzadores negativos, pero que buscan que se continúe con la conducta adecuada. En este caso, el tener un buen desempeño académico.
Bien, pasamos a otra teoría que es la humanista. Como les mencioné hace un momento, es considerada la tercera fuerza. El humanismo contempla al hombre ya no como un ser que depende solamente de impulsos internos o de fuerzas exteriores, como en el caso del psicoanálisis o del conductismo, sino que contempla al hombre como un ser libre, un ser creativo, cuyo comportamiento depende de su marco interno más que de lo externo. La función del psicoterapeuta humanista es ayudar a explorarse, a autoexplorarse. El trabajo en psicoterapia es acompañar a la persona a que él pueda responderse hacia sí mismo, sobre las incógnitas, sobre el por qué siente lo que siente, sobre el por qué actúa de tal manera. Sin embargo, el terapeuta no va a tomar decisiones ni va a solucionar directamente, porque eso sería responsabilizarse, y nosotros no podemos responsabilizarnos sobre acciones de otras personas, ni debemos. Es la primera vez que se utiliza el término de cliente en lugar de paciente para referirnos o para referirse a esta persona que consulta los servicios del terapeuta humanista. Porque un cliente tiene la posibilidad de decidir. Además de que no se le ve como un sujeto enfermo, como en el caso de un paciente. Bueno, surgen también como parte de las teorías humanistas la terapia Gestalt, la logoterapia y la terapia centrada en el cliente. La terapia centrada en el cliente o en la persona, también conocido este enfoque como terapia conversacional, cuyo autor fue Carl Rogers. Bueno, fue donde se enfocó en la premisa, o este enfoque está basado en la premisa de que el hombre es digno de confianza y existe en él una tendencia natural al desarrollo completo, es decir, a la autorrealización. Para llevar a cabo esta terapia hay 3 facilitadores. Uno de ellos es la autenticidad o congruencia. Esto se refiere a que el terapeuta se quita las máscaras y vive abiertamente sus propias sensaciones y posturas que le pudieran mover en ese instante. Esto es algo esto es algo un poquito o tal vez un tanto contrario a lo que posiblemente les han dicho o les han enseñado sobre que el terapeuta no debe de expresar sus emociones y no debe de hacer ningún comentario respecto a estos. Esta postura nos habla de esta libertad para hacerlo, incluso de esta libertad de poder expresar experiencias propias relacionadas a lo que esté viviendo o a lo que nos esté informando el cliente, como una forma de autenticidad, una forma de expresar que no hay fachadas, que no hay máscaras. El terapeuta vive abiertamente las sensaciones y posturas que le mueven en ese instante. Significa que es
él mismo y no reniega de sí mismo. Recordando que el terapeuta, tanto el terapeuta como el cliente, ambos son seres humanos. Esta es una premisa, parte de la terapia centrada en la persona. El segundo facilitador es la aceptación incondicional, que se refiere a que hay un interés y un aprecio por todo lo que la persona que tienen enfrente es decir, un interés por sus conductas, un interés por sus emociones, todo lo relacionado a esta comunicación, a esta relación de terapeuta con cliente. La empatía es el tercer facilitador, que se refiere a un intento, porque nunca se va a lograr al 100%, pero sí un mayor esfuerzo por comprender la experiencia de la persona que se tiene enfrente y que está relatando pues estas vivencias que pueden ser muy muy dolorosas y que pudieron haberlo marcado o que pueden estar ejerciendo en él una presión, hablando de la actualidad. El cliente enfrenta la frustración con menos tensión fisiológica en este tipo de terapia y ayuda a cambiar la manera en la que se percibe y se valora. Al mantener una postura, la terapia humanista, de que la persona no está enferma, es como si se les quitara una carga de que estás enfermo y tienes que ir al psicólogo. Entonces, esto ayuda a que haya una menor tensión o frustración sobre sus dolencias o sobre su condición. Como quitarle el peso de es que tienes que estar sano. Algunos de los autores importantes para la terapia humanista o para el humanismo, como lo mencionamos ya, es Carl Rogers, Eric Fromm, tenemos a Abraham Maslow con su pirámide, justamente la pirámide de Maslow, que se refiere a todas estas etapas que como ser humano queremos completar o necesitamos lograr para llegar a una autorrealización. A Erik Erikson y a Viktor Frankl también los tenemos porque parte de sus teorías, Erik Erikson, recordamos que también es psicoanalista, pero parte de sus teorías fueron fundamentales o fueron bases para la terapia humanista. Tenemos a la psicología cognitiva o a la corriente cognitiva. Según la definición de la APA, es la rama de la psicología que explora el funcionamiento de los procesos mentales, como la percepción, atención, pensamiento, lenguaje y memoria, a través de inferencias del comportamiento. Algunos de los enfoques de la psicología cognitiva es el piagetiano, que se basa en el desarrollo que ocurre a través de 4 etapas. En la sensoriomotora, que es en los primeros 2 años, la preoperacional, que es de los 2 años a los 7, la de operaciones concretas de los 7 a los 12 y operaciones formales a partir de los 12 años. El enfoque sociocultural de Vygotsky, que considera el aprendizaje como un proceso
donde la interacción social, la cultura y el lenguaje son clave para el desarrollo cognitivo. Tenemos el procesamiento de la información. En este enfoque se ve a la mente como, o se hace la analogía de la mente como una computadora, analizando cómo se captura, organiza, almacena y recupera la información. Otro de los enfoques es de las neurociencias cognitivas. En estas se examinan las bases cerebrales del pensamiento y cómo la estructura del cerebro está relacionado con estas habilidades cognitivas. La terapia cognitivo-conductual. Ok, en este enfoque ayuda a las personas a identificar y cambiar los patrones de pensamiento negativos por pensamientos más constructivos. En este enfoque es el enfoque que cuenta con una mayor evidencia científica de que sus métodos realmente producen cambios. La terapia cognitivo-conductual se centra en lo que está ocurriendo en la actualidad, en lugar de lo que ha provocado sus dificultades. Esto haciendo la comparación con el psicoanálisis. El psicoanálisis trabaja mucho con eventos pasados y de la niñez, se centra mucho en las vivencias de la niñez. Mencionaba el psicoanálisis que infancia es igual a destino. Sin embargo, en la terapia cognitivo-conductual no se interesa en saber en lo que ocurrió en la niñez, sino lo que está provocando las dificultades en la actualidad. Si bien es importante cierta información como parte de la historia clínica, información pasada, pero solamente son algunos aspectos puntuales. ¿Cuáles son los tipos de la terapia o algunos ejemplos de la terapia cognitivo-conductual? Bueno, tenemos a la terapia dialéctica conductual, la racional emotiva conductual, de la terapia de exposición, la desensibilización sistemática, el entrenamiento en resolución de problemas, la terapia de juego y tenemos biofeedback. A mí me gustó esta reflexión, es algo que me ha gustado y creo que es una de las bases para el ejercicio de la práctica clínica, porque nosotros todo el tiempo, constantemente, debemos de estar enriqueciendo nuestro conocimiento. Pero no debemos de perder esa humildad al estar frente a una persona que se está abriendo a nosotros y nos está contando cosas que le duelen, cosas muy íntimas, que se está desnudando de cierta manera frente a nosotros, en un sentido figurado, porque si nosotros perdemos esta humildad, tendríamos que dejar de llevar a cabo la práctica o replantearnos qué es y cuál es el objetivo de llevarla a cabo. Entonces siempre mantener esta humildad es para mí un objetivo que no debe de perderse, esta empatía.